necesitamos pasar por pruebas, por luchas o por una guerra espiritual. Pues una guerra espiritual es el conflicto entre fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Y la meta en dicha guerra es que nosotros, usted y yo, salgamos victoriosos en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, estamos siendo atacados, ¿verdad? Porque estamos siendo atacados. Nos encontramos en una batalla espiritual contra el reino de las tinieblas. Y como dice 2 Corintios 10, 3 y 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Hay muchas fortalezas que deben destruirse para que se establezca el reino de Dios en nuestras vidas. Pero quizá nos estamos preguntando, ¿qué es una fortaleza? Bueno, pues una fortaleza es una idea o un proceso de pensamiento, un hábito o una adicción a través de la cual Satanás pueda ocupar un lugar en su vida. El enemigo usa dichas fortalezas para debilitarnos, o a menos que nosotros nos armemos de la palabra de Dios y oraciones, como vamos a poder vencerlo. Pero las fortalezas comienzan a levantarse cuando Satanás lo controla en algo. Podría ser como conductas tales como codicia, envidia, amargura, palabras inadecuadas, soberbia, ira, chismes, pensamientos carnales y podríamos nombrar muchas más. Bueno, pero Satanás lanza un ataque, siempre va a lanzar ataques y procurará hacerlo caer en las áreas que más se sienta usted más seguro o se sienta débil. Porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y, ¿sabe? La Biblia describe a Satanás como el maligno, el enemigo, el maligno, el engañador, el adversario, el enemigo de nuestras almas, el príncipe de las potestades del aire, el acusador de nuestros hermanos, el Dios de este siglo, el tentador, el malo. Ahora ya sabemos que estamos en guerra y contra quién lo estamos, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado conflictos espirituales entre las fuerzas del mal y hemos descubierto que no importa cuántas batallas ganemos, Satanás siempre va a volver a pelear. Ya lo sabemos, ¿verdad? Ahora, porque sabe que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no descansa. Fíjese lo que dice 1 Pedro 5:8. Porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este enemigo es enorme y es destructor. Quiere destruir las reputaciones, destruye el carácter, destruye matrimonios, familias, iglesias, destruye relaciones con Dios. Es un león rugiente. Es un león rugiente, pero sabe que Dios nos da lo necesario para las batallas. Sí, Dios nos da los recursos en su palabra que nos ayudan a que podamos aplicarla en nuestras vidas y podamos salir victoriosos. Y poder derribar cada una de esas fortalezas que se levantan en nuestras vidas. Santiago 4:7 dice que tenemos que nos sometamos a Dios
Y someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. En esta lucha se requiere el poder y la armadura de Dios. Porque Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra nos invita a vestirnos con esta armadura de la fe. Es una orden para el cristiano o para el creyente que quiere vencer. Tenemos que permanecer vestidos siempre. Y la armadura de Dios con la cual se debe vencer o que debe de vencer el creyente es la armadura por la cual dice en Efesios 6:13-17. Y esta armadura, Pablo nos la describe como la que usaban los soldados romanos. Y Efesios 6:13-17 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este pasaje podemos ver de qué se conforma la armadura de Dios. Dice, ceñidos vuestros lomos. Aquí se está refiriendo al cinto, ¿verdad? De la verdad. Y luego dice la coraza de justicia, el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y hoy vamos a describir cada una de estas partes de la armadura, pero el significado que tienen hacia nuestra vida espiritual. Y vamos a ver el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es importante porque protege nuestra cabeza, el lugar donde nuestros pensamientos residen. En los tiempos antiguos, los soldados romanos usaban el yelmo para proteger su cabeza de los golpes del enemigo. En nuestra cabeza nacen ideas y pensamientos. Captamos el mundo interior y el mundo interior. Damos forma y sentido a nuestras sensaciones. El principal campo de batalla se encuentra allí, en la mente. Por eso debemos afirmar que tenemos la mente de Cristo, pero para eso debemos madurar cada día, llevando cautivo todo pensamiento a Él, a Dios, porque nuestros pensamientos son por lo general carnales, errados y confusos. Por eso debemos proteger nuestra mente, porque dice la Escritura que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Aquí se pueden mover motivaciones según los pensamientos que podamos tener. Todo lo que debemos de pensar debe de ser como dice la palabra en Filipenses 4:8. Debemos pensar, dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo hay digno de alabanza, en esto pensar. Cuando pensamos de esa manera, cuando pensamos así, el Dios de paz está con nosotros. Pero, ¿eso es lo que pensamos? A veces podemos decir que sí o podemos decir que no. Cuando dices, ¿cómo vas a saber cómo es una persona? A veces dices, ay, pues como
podemos darnos cuenta cómo es una persona en su forma de hablar, pero yo creo que nos vamos a dar cuenta de cómo es una persona con su forma de pensar. Nos vamos a dar cuenta de cómo es esa persona, de cómo piensa, qué es lo que piensa. Si usted se pone a meditar en un momento, por decir, ¿qué es lo que estuvo pensando en esta semana? Estuvo pensando en cosas buenas, en cosas honestas, en lo puro, o vinieron pensamientos carnales, hubo envidia, hubo rencores. ¿Qué es lo que pensó en esta semana? Por eso es muy importante ponernos este yelmo de la salvación. Y este yelmo de la salvación, este símbolo, le va a recordar siempre darle gracias a Dios porque usted es un hijo, es su hijo. Agradecerle a Dios por la salvación que nos ha dado. Vamos a recordar alabar a Dios por la vida eterna. Dios nos protege de los momentos de batalla. Tenemos que alabarlo y sabemos que somos bendecidos por tener la mente de Cristo. La siguiente parte es la coraza de justicia. La coraza de justicia es una parte de la armadura de Dios y hace referencia a la justicia de Cristo para los cristianos. Por lo tanto, hemos sido llamados a practicar la justicia por cuanto somos justificados delante de Dios por medio de Jesús. Así que necesitamos la justicia de Cristo. En la batalla espiritual, la coraza cubre el corazón y otros órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser fatal y es por eso que los antiguos soldados romanos llevaban su coraza que les cubría el corazón y sus pulmones. La justicia de Cristo protege nuestros corazones y de todas las acusaciones del enemigo. Jesús nos da su justicia cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. También es importante saber que la obediencia a Dios protege nuestros corazones y podemos usar la justicia divina aplicándola a nuestras vidas con el arrepentimiento. Entendemos que somos imperfectos. Todos tenemos defectos, ¿verdad? Pero fallamos y por lo tanto Dios nos ofrece su perdón y ayuda cuando nos arrepentimos de los pecados cometidos. Jesús es el que justifica a los que se arrepienten y una vez que los pecados han sido perdonados, no se puede vivir atrapado por la culpa y podemos ser libres. A veces pasamos por situaciones en las que por cualquier razón se nos ha hecho injusticia, pero sabemos que Dios todo lo ve y en cualquier momento Dios tendrá justicia en favor nuestro. La coraza de justicia no nos hace vulnerables a los ataques del enemigo ni a las situaciones de la vida que podamos enfrentar. Al contrario, nos hace fuertes para vivir sometidos a la voluntad de Dios en su palabra. Y sabe, 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este símbolo nos va a ayudar a recordar, pedir a Dios que examine su corazón para revelarle cualquier debilidad que pueda haber en ella, cualquier pecado que podamos tener, porque el Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, Dios mío, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tenemos que confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Aceptar que la justicia de Cristo cubre todos nuestros pecados y que nos da su justicia. Tenemos que mantener esa coraza firmemente ajustada en su lugar, con un carácter y un estilo de vida justo.
El siguiente es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad significa conocer la verdad. Esta verdad es posible conocerla a través de la Biblia, memorizarla, estudiarla, escudriñarla. Y no nada más eso, sino vivir la palabra, aplicarla a nuestras vidas. La verdad de la palabra de Dios nos protege de las mentiras y el engaño de Satanás. Este mundo está lleno de mentiras que fácilmente pueden cegar nuestros corazones para no dar lugar a la verdad. Pero a través del conocimiento de la palabra de Dios somos libres, santificados y podemos fácilmente detectar y combatir la falsedad. Debemos recordar que Satanás es el padre de toda mentira y engaño. Entonces, el enemigo siempre usará el engaño para atacar a los cristianos, principalmente en nuestras mentes. La Biblia nos ayuda a vencer la mentira porque conociendo la verdad, la mentira queda expuesta. El cinturón de la verdad mantiene el resto de la armadura en su lugar y la verdad significa integridad y una moral justa. Y este símbolo nos ayudará a recordar ser sinceros con usted mismo y con Dios cuando ora o cuando esté en una batalla espiritual. Le va a ayudar a aferrarse a la verdad porque Satanás, el padre de la mentira, tratará de engañarnos y dominar sus emociones, las cuales se deben guiar siempre por la palabra de verdad, por la verdad, no por la carne o dejarse usar por Satanás. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es parte de la armadura espiritual que Pablo exhorta a los cristianos a usar con el fin de estar preparados para luchar eficazmente contra el maligno. La espada es una arma que es tanto ofensiva como defensiva, usada para protegerse a uno mismo del daño o para atacar al enemigo y vencerlo. Para un soldado era necesario recibir una rígida formación sobre el uso adecuado de la espada, a fin de obtener el máximo beneficio de ella. Todos los soldados cristianos necesitamos el mismo rígido entrenamiento para saber cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Puesto que todo cristiano se encuentra en una batalla espiritual en contra de estas fuerzas satánicas de este mundo, necesitamos saber cómo manejar la palabra apropiadamente. También la palabra en la espada se describe en Hebreos 4:12 como viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La espada romana comúnmente era de dos filos, haciéndola más efectiva para perforar y cortar por ambos lados. Y la idea de la escritura de penetrar significa que la palabra de Dios va a llegar hasta el corazón y va a mostrar, va a mostrar las acciones y va a dejar expuesto los motivos y los sentimientos de aquellas que fue, por aquello que fue tocada. El propósito de la espada del Espíritu en la Biblia es fortalecernos y permitirnos resistir los ataques del enemigo. El Espíritu Santo usa el poder de la palabra para salvar almas y conferirles las fortalezas para alcanzar la madurez espiritual. Cuando permanecemos en esta palabra, la obedecemos y nos deleitamos en ella, la vivimos. ¿Sabe lo que dice el Salmo 1:3? Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces tenemos que permanecer en su palabra para que se pueda hacer realidad en nuestras vidas. El apóstol Pablo menciona específicamente, entonces esta es la espada
Y este símbolo le recordará aferrarse a la palabra. Tenemos que usarla, como leíamos ahorita Hebreos 4:12. Permitir que el Espíritu Santo use la palabra y orar siempre basándonos en la palabra de Dios. El siguiente símbolo es escudo, es el escudo de la fe. Dice que el apóstol Pablo menciona específicamente el escudo de la fe que es necesario para defendernos contra los ataques de Satanás. Contra esos dardos de fuego. No son cualquier dardo, son dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego pueden venir de muchas formas, ya que Satanás siempre está buscando la forma más eficaz para atacarnos en donde nos sentamos más débiles. Y cuando Pablo enumeró las armas espirituales en Efesio, hizo un hincapié en la fe diciendo, por sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y al examinar algunos de los atributos y beneficios espirituales de la fe, podemos ver los siguientes, que somos justificados por la fe. La fe hace posible agradar a Dios. La fe nos permite vencer. A los cristianos se les amonesta vencer el mal en lugar de darse por vencidos o sucumbir ante el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Jesús quiere que que fortalezcamos nuestra fe, y un escudo, ya sea físico o espiritual, solo puede ser eficaz cuando es levantado con tu mano. Esto requiere un estado de continuo de preparación y paciencia de nuestra parte. Y este símbolo nos va a ayudar a recordar que la fe es la victoria que vence al mundo. Primera de Juan 5:4, que nos va a recordar que avanzar con fe, que tenemos que avanzar con fe, y la fe sin obras está muerta. Tenemos que activar nuestras oraciones. Este símbolo nos va a recordar apagar todos los dardos ardientes del maligno. ¿Y cómo los vamos a apagar? Con la palabra de Dios. Y por último tenemos el calzado del evangelio. ¿Sabe? Para un soldado romano, tener sus pies protegidos, tener el calzado apropiado era sumamente importante, pues sus pisadas y movimientos en medio de las luchas dependían justamente de la seguridad y calidad de su calzado. Así como cada parte tiene sus propios, cada deporte tiene sus propios zapatos, dependiendo del terreno en donde juega. En el contexto militar es obvio que aquellos que están en esos lugares necesitan zapatos apropiados. La idea aquí es que los pies tienen una función muy importante en cualquier actividad humana, lo que nos va a dar firmeza, estabilidad y equilibrio en nuestras vidas. Y esta es la disposición que tengamos para poder proclamar el Evangelio de Dios. Somos enviados a proclamar las buenas noticias del reino de Dios, a difundir su camino de paz alrededor del mundo. Por eso hay que tener ese calzado bien puesto, es decir, un claro conocimiento y convicción del Evangelio. Tenemos que tenerlo siempre. Dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y por último, Pablo nos enseña a que debemos orar en todo tiempo. Debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y este símbolo le va a recordar a estar preparado, a alistarse antes que la batalla comience.
Orar para que Dios lo prepare para cualquier cosa que pueda ocurrir. Dar testimonio del Evangelio. Pídele a Dios que lo prepare para ser un testigo. Y nos va a ayudar a interceder por los perdidos. Usted está preparado para atacar al enemigo por medio de la oración. Oremos por nuestros familiares, oremos por nuestros amigos, nuestros conocidos que aún no conocen a Cristo. Aún tenemos que orar por el mundo entero porque 1 Timoteo 2:1-5 nos lo dice. Tenemos que ir y hablar el evangelio de Dios. La pregunta sería, ya para terminar, ¿estás vestido con esta armadura? Sí, qué bueno, gloria a Dios. Y si todavía estamos claudicando o nos falta algo, pues pedirle a Dios que nos ayude y que podamos ponernos bien cada una de estas piezas simbólicas y armarnos, ¿verdad? Darle gracias a Dios por esa salvación, ¿verdad? Vestirnos con esa verdad, agarrarnos de la palabra, de la fe, vivir en oración y vivir en la palabra, testificando al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros y orando por nosotros.